mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya varias de mis obras en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, Lulu, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de encuentros y ahora en mi canal de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Hago asimismo reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, Sino el egipcio de Mika Baltari y otros autores que me han llamado la atención tanto como autora como por lectora. He abierto también una sección dedicada a la Biblia, a la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios y que podéis ver aquí en mi canal. También hago novelas, digamos, espontáneas, esto es narradas de viva voz, que son naturalmente inéditas, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación, que también podéis ver aquí. Y ahora, siguiendo con las reseñas de las obras de grandes autores, no podíamos olvidar un gran autor como es Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, A la recherche du temps perdu. Esta obra, que contiene 7 tomos, es una obra monumental. Yo la he leído multitud de veces porque a mí me encantó. De hecho, la voy a volver a leer porque me encanta. Y lo importante de esta obra es que aquí el autor, de alguna manera, narró sus propias experiencias personales, su propia vida, su biografía, entrelazada con la sociedad de la época. Una sociedad ya del siglo XIX, final del siglo XIX, la cual, evidentemente, nos habla de la Francia que ya había perdido, evidentemente, a Napoleón III, había perdido a los reyes, había perdido a los emperadores, pero todavía habla de una aristocracia, de Guermantes, de todo esto, los amores que tiene con Gilberta, los amores que tiene con Albertina. Bueno, es muy bonita la historia, su familia, que eran de banqueros, las relaciones que tiene con grandes personajes. Entonces aquí, por ejemplo, se dice que para muchos historiadores y críticos, En busca del tiempo perdido no solo es una obra cumbre de las letras francesas en el siglo XX, sino también una de las más grandes creaciones literarias de todas las épocas. Empieza la historia narrando la infancia de Marcel Proust, desde, digamos, siglo XIX hasta ya principios del XX. Termina la obra en 1914, poco antes de la Primera Guerra Mundial. La transposición al relato de elementos de la vida de Marcel Proust, que nació en 1871 y murió en 1922, y de personajes y ambientes sociales de su tiempo, desentrañada la monumental biografía escrita por Georges de Painter, está al servicio, sin embargo, de un propósito radicalmente innovador del género novelístico. Entonces, Por el camino de Swann es el primer volumen de la serie, de la cual han sido editados ya 6 tomos restantes: A la sombra de las muchachas en flor, El mundo de los Guermantes, Sodoma y Gomorra, La prisionera fugitiva y El tiempo recobrado. Entonces, bueno, es una obra que la recomiendo porque está muy bien escrita, pero es que además nos habla de una época que ya murió. Esa época de la Belle Époque, que la hemos visto en películas, en la cual el mundo todavía no había conocido la Primera Guerra Mundial. De hecho, Marcel Proust murió en el 22, pero esta obra termina en 1914 y antes de la guerra, y entonces sí que nos habla del mundo de Sisi, del mundo de Francisco José el emperador, ¿no? El imperio de Austria-Hungría. Ya empiezan a verse una serie de conflictos, pero todavía el mundo vivía esa época, no digamos feudal, pero había muchas raíces del feudalismo todavía, ¿no? Esa nobleza francesa, esa nobleza en la cual todavía se tenía un respeto al aristócrata, lo vemos como la duquesa de Guermantes, ¿no? Cuando él va a la iglesia y ve a la duquesa como si fuera una reina de cuento de hadas. Es precioso, ¿no?, la descripción que nos hace. Y esta sociedad que de alguna manera tenía muchas miserias y adolecían de muchos defectos y de muchos pecados, porque evidentemente no eran perfectos, eso sí, eran la crème de la sociedad. Entonces sí que es verdad que todavía tenían una cierta influencia
los aristócratas, económica y política, que luego veremos cómo poco a poco ya la van a ir perdiendo. Estamos ya en la época de la República en Francia, pero vamos a ver cómo poco a poco ese mundo se va muriendo. Es una obra que, como he dicho, la he leído muchas veces, es una obra muy bonita, que nos habla de un pasado que ya no vuelve. Y es curioso cómo Marcel Proust, que lo conocía muy bien este mundillo de la aristocracia y de la burguesía, porque él había nacido en alta burguesía, va desentrañando un poco todas esas cosas que estaban ocultas a los ojos de las personas que no conocían a estas, y cómo es demoledor, ¿no? Como nos dice que estaba la homosexualidad, estaban las miserias, estaban unas cosas que no eran correctas, como los criados eran un poco el reflejo de sus señores, pero que esto también pasaba en España, pasaba en Inglaterra, y como poco a poco el mundo ya va desapareciendo, ¿no? Él ya va cambiando, evidentemente. Nos habla de Combray, bueno, unos amores de Swan, bueno, en fin. Bueno, a mí me encantó. Es que me encanta porque es un escritor como la pluma de un pino y es un gran escritor. Mucho tiempo he estado acostándome temprano, a veces apenas había apagado la bujía, cerrábanse mis ojos tan presto que ni tiempo tenía para decirme, ya me duermo. Esto empieza la historia, ¿no? Y además esto, con el tiempo, si vuelves a releer estas obras, que son buenas, que son clásicos, te das cuenta de muchas cosas que antes no te habías dado cuenta. Esto como el que ve una película, pues en los libros pasa igual, ¿no? Ya vas teniendo una mayor formación intelectual y vas viendo que tiene mucho que ver con la historia y tiene mucho que ver con las experiencias de una persona. Porque evidentemente, esto ya lo he dicho, no somos lo mismo a los 15 años que a los 30 o a los 50. Se va, digamos, enriqueciendo una persona, se va teniendo un mayor bagaje cultural, un mayor bagaje de experiencia de la vida, y entonces vemos la vida distinta, ¿no? Nos damos cuenta de que Marcel Proust manejaba muy bien la historia y hablaba muy bien de todas estas características de las personas. Yo creo que, vamos, es un gran psicólogo, ¿no? Es tremendo. Luego habla también de su familia y que, bueno, yo la verdad es que me encanta esto, ¿no? Porque, y luego también habla de estas diferencias sociales porque no las dejamos pasar por alto. Es decir, es evidente que el escritor, ya lo he dicho muchas veces, tiene que reflejar no solo el tiempo que ha vivido, si se trata de una obra actual, sino también, aun cuando esté en el pasado, la época aquella con todas sus características. Y bueno, las diferencias eran enormes, todavía, esto ya lo he dicho, ¿eh? Cómo eran los criados, cómo la gente se consideraba muchas veces superior a cómo era, porque evidentemente los aristócratas eran lo más, incluso aquellos que ya habían perdido su gran poder. Claro, no era lo mismo, por ejemplo, cuando existían los reyes en Francia, entonces la aristocracia todavía tenía una mayor consideración que cuando ya no hay reyes. Pero ellos seguían pensando igual, ¿no? Estaban un poco anclados en ese feudalismo en el cual tenían todos los privilegios. Después, lo que es la burguesía, el gentilhombre, que es el que estaba ante la aristocracia y la burguesía, que define muy bien Molière, un poco así irónico, era este hombre que era más que el burgués, pero menos que el aristócrata. Era como el hijodalgo, ¿no? Digamos aquí en España, el segundón, que evidentemente sí tenía nobleza, pero ya era una nobleza muy de capa caída. Y bueno, a lo mejor no tenía dinero, tenía que casarse a lo mejor con alguna rica o si era una mujer con algún rico, para que le mantuviera las propiedades y le mantuviera todo. Siempre se creían por encima de los demás.
Y luego estaba también la burguesía. La burguesía, pues que era una clase social, y es una clase social, la clase media, que es la de los intelectuales, que es la alta burguesía, la que tiene mucho dinero, la burguesía normal, bueno, la de los pequeños comerciantes, y luego ya está el pueblo. Y en el pueblo también el orgullo, porque no quiere decirse que porque uno es pueblo ya es humilde, ni porque es aristócrata y es un soberbio. Aquí hay todo mezclado. El típico criado que era un soberbio y el típico noble que era humilde. Eso no quiere decirse que porque uno pertenezca a una clase social ya tiene lo malo o tiene lo bueno. Depende de la persona. Y esto nos lo refleja muy bien Marcel Proust. Es como un naturalista. Cuando describe los animales, pues un poquito parecido, salvando las diferencias porque el hombre es mucho más, ¿no? Tiene una dignidad y está por encima de los animales, pero es igual, es como un zoo, ¿no? Va descubriendo cómo son. Es bellísima la imagen. Por el camino de Swan y miramos la imagen esta romántica, preciosa de esta mujer, ¿no? Con su traje, que esto ya evidentemente ya nosotros los que vivimos en este siglo ya no lo hemos podido conocer, ni los del siglo XX, que evidentemente ya esto se pasó a la historia, pero que había una caballerosidad, había una galantería, había un refinamiento, que esto ya se está perdiendo, o se ha perdido. Esto es una pena. Hay que recoger, ¿no? Hay que todavía conservar esas buenas costumbres, esa forma de ser, que había una educación y tal, pero también había mucha hipocresía. Esto es un poco, lo he dicho de la regenta y lo digo de Madame Bovary y lo digo aquí. Es decir, había esa cosa de que, bueno, la mujer era considerada muchas veces inferior al hombre y por lo tanto no podía estudiar, no podía hacer muchas cosas porque era inferior y por lo tanto se la tenía que mantener en una incultura y en una ignorancia. Y esto tampoco. Porque cuanto más ignorante es una persona, es mucho más fácil engañarla y además la ignorancia no es buena en ningún sentido. No es que tenemos que saber de todo y hacer todo, pero evidentemente la cultura creo que la tiene que tener todo el mundo, ¿no? Entonces, las mujeres de aquella época que conoció Marcel Proust eran mujeres muy distintas, la aristócrata, la burguesa, la del pueblo, claro, había unos roles que estos evidentemente no se podían traspasar y era una sociedad clasista, una sociedad totalmente limitada, pero en todos los sitios, como hemos visto, y que vivían un poco los aristócratas del pasado, los burgueses querían ser más y el pueblo no quería ser solo pueblo, ¿no? Si podía subir un escalafón, que luego de hecho lo hizo, porque evidentemente el deseo del pueblo era ser burgués y el deseo del burgués era aristócrata y el deseo del aristócrata era estar en una sociedad donde hubiera el rey para que ellos estuvieran en la corte y para que estuvieran por encima de todos. Y esto es una cosa que es así. ¿Hoy han cambiado las mentalidades y las tornas? Sí, porque evidentemente esa sociedad ha desaparecido. Y ahora solamente hay dos clases, los ricos y los pobres. Y la aristocracia no tiene nada que hacer y evidentemente ya se han ido de alguna manera nivelando las clases sociales. Hoy hay el rico, el medio y el pobre. Pero ya solamente es la aristocracia del dinero. Del talento no, porque ya, claro, ya como todos pueden estudiar, ya no hay esas diferencias. Antes un abogado era un abogado, ahora todo el mundo puede ser abogado, a no ser que destaque. Médico lo mismo, y en cambio antes era otra cosa. El que era abogado ya tenía una categoría, el que era médico era una categoría, siempre que fuera, por ejemplo, cirujano o fuera un médico con una fama, con una clientela un poco así elevada, digamos, selecta. El que era pueblo. No podían acceder a los estudios, con lo cual se quedaban siempre en el mismo sitio y ahora ha cambiado. Por lo tanto, las circunstancias no son las mismas. Pero esto es un eco al romanticismo y al pasado. Pasado que no volverá, porque esto es anterior a la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial acabó con muchas cosas buenas, malas, regulares, pero una de estas fue esta. Y el romanticismo era una cosa buena, el refinamiento, la galantería, la educación, las buenas costumbres, pero por otro lado estaba lo malo. Estaba la hipocresía,
Estaba los chismes, estaba que el adulterio solo era de la mujer, que no se podía acceder a la educación todo el mundo, que todo tiene su bueno y tiene su malo, ¿no? Para el que vivía bien, pues era una sociedad ideal, tenía casi derecho a todo. Sin embargo, para el que vivía mal, evidentemente aquello era un infierno y nunca podía salirse de su sitio. Por lo tanto, no podemos decir que era bueno en todo, pero que malo en todo tampoco. Y en esta sociedad de ahora pasa exactamente igual. Pero ya se puede acceder a otras cosas que antes no se podía. Entonces, en muchas circunstancias, esa sociedad de Marcel Proust no es la sociedad de ahora, evidentemente, y en cierto modo es mejor esta porque las personas se han igualado más y ha habido ventajas, sobre todo para la mujer, que se ha igualado hasta cierto punto con el hombre y por lo tanto no hay esas desigualdades tan enormes, que eso tampoco es bueno y tampoco lo quiere Dios porque esto da lugar a revueltas, a revoluciones y a injusticias que no debemos consentirlas. Pero os animo a leer esta obra, que está en 7 tomos, pero que merece la pena y que no se os hará pesado porque, bueno, a mí la verdad me encantó, es que todavía la recuerdo, ¿no? La he leído muchas veces. Bueno, pues esto es así, por lo tanto os animo. Y esta es la reseña que yo quería hacer de la gran obra de A la búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust.